¿Qué tal, chicos, chicas? Muy buenas. Otro miércoles más, otro jueves más, pues repasando teoría. Bueno, vamos a ver la pregunta de ayer, aunque era festivo, pues aquí no paramos porque ley no para nunca, así que vamos a ver. La pregunta decía, el nacimiento de un hijo es uno de los acontecimientos vitales más significativos y de mayor impacto en la vida de la mujer. Esto es así en su mayoría de las madres, pero también hay mujeres para las que el parto puede ser un evento muy traumático o incluso terrorífico que impacta seriamente en su adaptación psicosocial en el posparto, en la lactancia e incluso en el vínculo con el bebé, pudiendo desencadenar lo que se conoce como un síndrome de estrés postraumático, que es un poco el concepto que yo quería que repasáramos con esta pregunta. Y dice así, ¿qué es cierto sobre este síndrome? Y la opción número 1 nos dice, en diversos estudios se ha visto que puede presentarse el síndrome incompleto hasta en un 10% de las puerperas. Bien, en la opción 2 nos dice se caracteriza por el olvido rápido y necesario del hecho traumático. En la opción 3 nos dice entre los factores desencadenantes del síndrome se han señalado el alto intervencionismo obstétrico. Y la opción 4 nos dice los síntomas del síndrome de estrés postraumático suelen alcanzar una intensidad máxima entre la semana y las 2 semanas tras el parto y posteriormente suele ir disminuyendo, pero en algunos casos persisten años o meses. Era una pregunta que quizás no es un síndrome del todo conocido. Quizás hay una opción que es más fácil de descartar que la número 2, pero en las otras pues es fácil que te hagan dudar, ¿no? Me ha gustado mucho que muchos habéis respondido diciendo, yo en principio no me la sé, pero sospecho de las cifras, y eso os ha hecho descartar la opción número 1. Eso ha estado muy bien, ahí habéis estado muy inteligentes. En ese sentido, si aplicas esta misma teoría, este mismo axioma, podrías sospechar también de la opción número 4, porque también está hablando de cifras realmente, semana 1 o semana 2, realmente está hablando de cifras igual, es otra forma de falsear una opción, ¿no? Repaso un poquito, mirad. Desde hace bastante tiempo se conoce ya la existencia de trastornos psiquiátricos específicos del puerperio, del posparto, ¿no? Y el efecto que puede tener en muchos aspectos, en la lactancia, el desarrollo psicomotor, en la reincorporación de la mujer a la vida normal, en el vínculo, por supuesto, madre-bebé, eso está clarísimo, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, diversos estudios clínicos han señalado la existencia de un trastorno que se desencadena exclusivamente por el parto y muy especialmente por los partos traumáticos, que tengan unas características psicopatológicas y clínicas concretas y que tiene unas características que lo diferencian claramente de la depresión posparto, y este matiz es muy importante. Estamos hablando de que el parto puede desencadenar un síndrome de estrés postraumático, que se trata de un trastorno de ansiedad que empezó a ser estudiado a partir de la observación de secuelas psicológicas que presentaban algunos veteranos en la guerra del Vietnam. Esto es muy curioso, así como se empezó a plantear, ¿no? Había una película de la secuela de Rambo que era Acorralado, pues en el fondo lo que está sufriendo ese hombre, que no me acuerdo cómo este Rambo, es un síndrome de estrés postraumático, ¿no? Pues esto es un poco, a partir de ahí se empieza a estudiar de la guerra del Vietnam, y ahora mismo se ha visto que el parto puede provocar posteriormente un síndrome de estrés postraumático. En el año 1980, se incluyó por primera vez en la clasificación de enfermedades mentales, en el DSM-3, por la Asociación Psiquiátrica Americana, y en aquel momento se incluían síntomas principales que se siguen manteniendo, como por ejemplo la reexperimentación del trauma, normalmente en forma de flashback o de pesadillas, la evitación de estímulos relacionados con el mismo y un estado de ansiedad o nerviosismo, sobre todo relacionado con la reexposición a detalles que puedan recordar el evento, del tipo que sean, desde simbólicos hasta reales, ¿no? Por tanto, esto está claro que nos hace ver que la opción 2 es falsa, que quizás será la más fácil de descartar. Además, esto quizás se conoce menos, los estudios han señalado que este síndrome afecta entre el 1 y el 6% de las puerperas, que es una cifra alta de por sí, es una cifra alta, pero un síndrome incompleto, es decir, con no todos los síntomas o no tan floridos, podrían tenerlo hasta un 30% de las mujeres. Es una cifra altísima, es una cifra altísima. Habéis sospechado muy bien de las cifras, cuando no sé responder, sospecho de las cifras. La 1 la habéis descartado por eso, genial, muy bien, ahí chapó. Por otro lado, la alta prevalencia del síndrome hace pensar que el parto es un momento, y es claro que los que nos dedicamos a esto que sí, que es un momento de gran vulnerabilidad, en el que tanto a nivel cerebral como neurobiológico y hormonal, hay muchísimos cambios que se están preparando para el parto, para la impronta, para el vínculo, y esto hace que eventos que sucedan en ese momento y en las horas posteriores al parto queden muy grabados en la memoria de la mujer, en el consciente y el inconsciente, y pueden afectar tanto en positivo como en negativo, ¿no? Los síntomas de este síndrome suelen alcanzar una intensidad máxima entre las 4 y las 6 semanas tras el parto. Fijaros, la opción número 4 también falsee las cifras, ¿no? Y ya a partir de ahí sí que puede ir disminuyendo, que en algunos casos, como bien decía, dura meses o incluso años, ¿no? Pero no es a la semana o a las 2 semanas cuando más aparece. Que os suene que normalmente la depresión posparto suele alcanzar un pico entre la segunda a cuarta semana posparto, mientras que el síndrome de estrés postraumático es un poquito después, de la cuarta a la sexta semana posparto. Con esto, como veis, la opción 4 era la falsa.
Y ya para terminar un poquito, contaros que entre los factores desencadenantes está sin duda el alto intervencionismo obstétrico y la percepción por parte de la mujer de que ha recibido cuidados inadecuados con el parto. Aquellas mujeres que sienten que o su vida o la de su hijo ha corrido peligro o que se han visto muy invadidas a nivel físico o intimidad durante el parto, pues pueden tener más este síndrome. Por tanto, la opción 3 es la correcta. Comentaros para terminar que aparece con mayor frecuencia tras una cesárea urgente y también tras un parto vaginal instrumental, siendo menor la incidencia en casos de cesárea programada o cuando el parto es vaginal o no intervenido. Para terminar, se ha hallado que los síntomas son más intensos tras un parto inducido, si la mujer siente que perdió el control durante el parto o si siente mucho dolor durante largo periodo de tiempo sin que tenga ningún alivio. La prevalencia también es mayor en madres de bebés prematuros o gravemente enfermos tras el parto. Las madres con trastorno de ansiedad en el embarazo o que hayan tenido unas vivencias traumáticas previas, por ejemplo, haber estado expuestas a violencia de género en casa, ¿no? A violencia doméstica, pues también tienen un mayor riesgo de sufrir las secuelas de un parto traumático, como es lógico. Por si a alguien os interesa, porque sé que hay gente del gremio de salud mental que de vez en cuando pues, respondéis a estas preguntas, pues hay un documento de acceso libre de Ivonne Olza, que lo podéis descargar, de síndrome de estrés postraumático como secuela obstétrica, información para profesionales de la atención sanitaria, de la atención al parto, que es súper interesante, donde resume un poquito todas estas claves y se entiende muy bien, muy bien. Es un documento muy interesante de Ivonne Olza, para quien lo quiera conocer, ¿de acuerdo? Así que nada, eso era la respuesta. Mañana si eso subo algo de teoría para repasar un poquito, unas demos para repasar un poquito este tema, ¿vale? Así que opción 3 correcta, neta la saca y sobre todo algo más que hemos aprendido, ¿vale? Venga chicos, chicas, suerte, a seguir luchando, chao.